por todas partes presentes y es un gusto saludar al doctor Lorenzo Meyer para analizar desde otra perspectiva la relación pues prensa-presidente, lo que está ocurriendo y pues como siempre es un gusto, doctor, tenerlo por acá. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Proyecto Puente. Gracias. Pues bien, ¿por dónde Por, empezamos? por el principio, no iba a decir, pero por dónde, No, exacto. a veces se puede empezar por el final para entender las cosas mejor. A ver, No, oye, tiene razón, póngalo doctor. usted. No, claro que sí, doctor, yo no solo más por romper el hielo. No, a ver, mire, yo siempre porque usted tiene ese análisis diferente y nos gusta consultarlo, por la relación prensa y AMLO, caso Loret de Mola, lo que está ocurriendo en el país en medio del gobierno del presidente. ¿Cuál es su perspectiva desde el punto de vista de la historia? Nos interesa mucho escucharlo, doctor. Bueno, eso de la prensa sí en general es quizá un poco excesivo. Son ciertos eh, sectores de la prensa. Claro que el tema también se puede ver haciendo generalizaciones sabiendo que hay excepciones. Entonces vamos a generalizar, pero teniendo en cuenta que en todo caso hay excepciones. La prensa, en el caso del sistema político mexicano que se está muriendo y que están haciendo otro, en ese sistema viene de una tradición muy propia del autoritarismo, en donde los medios de difusión, que al principio nada más eran la prensa, ya luego entraron el radio y la televisión con el paso del tiempo, el cine, todos estos fueron metidos dentro de una disciplina por parte de los gobiernos, en particular de la Secretaría de Gobernación. Ahí es donde se tomaban las decisiones. Yo todavía recuerdo haber estado en una televisión que entonces era bastante pequeña, que era el canal 11 del Politécnico, que no tenía alcance nacional, hace veintitantos años, 25 años que empezó mi relación con ellos, y en una ocasión quien estaba al frente de esa televisión dijo que para tomar tal o cual decisión había que recabar la aceptación de la Secretaría de Gobernación. Aunque el canal es del Politécnico, pues quien mandaba ahí era Gobernación. Entonces, esta estructura de la prensa se está pues viendo resquebrajada de la misma manera que muchas otras cosas cuando hay un intento de cambio de régimen. La funcionalidad de los medios de difusión para mantener el autoritarismo por largo tiempo, el autoritarismo más bien llevado, digamos así, en América Latina y quizá en una buena parte del mundo. El mexicano fue notable por su estabilidad, su eficacia, su bajo perfil. No era una dictadura, era como algunos lo llamaron una dicta blanda, muy blanda, pero nada democrática, aunque la democracia era formalmente el esquema en el que se movía tanto los medios como muchas otras cosas en México. Bueno, pues ahora que esa estructura se acomodaron los medios, hay intereses larguísimos y muy productivos entre medios y gobierno que se rompieron. Y bueno, pues la tensión y el choque es algo natural. A mí no me asombra la mala relación entre una prensa que tuvo muy buena relación con el régimen anterior. Lo raro hubiera sido que se llevaran bien. Y ahora estamos en el forcejeo, el choque bastante estridente. Yo no sé si al ciudadano común y corriente le interese como a nosotros, a usted, a mí y a un grupo
de clase media y clase alta que sí está muy acostumbrado a consultar los medios. Y me pregunto si en otras secciones de la sociedad mexicana ocurre lo mismo. Pero de que es llamativo, de que es estridente, ni duda. Y bueno, es una de los productos del cambio. No me parece que el interés del presidente, que se ha clavado mucho en su forcejeo con ciertos periodistas, con ciertos intelectuales, con ciertos periódicos, no tanto con la radio ni con la televisión, sino con periódicos, que por cierto están perdiendo importancia en el conjunto de las fuentes de noticias, pero se ha clavado en ellos. Creo entender sus razones, pero quizá hubiera sido mejor ignorarlos en mayor medida y no prestarles tanta atención como en este momento está ocurriendo. Hoy mismo, en estos instantes, está hablando de la relación con la prensa y con los medios. Pero bueno, pues no le veo yo algo excepcional a esta situación. Sí es desagradable, no es lo mejor que puede tener ni los medios ni el presidente, pero lo veo como inevitable. Ya en el correr del tiempo se irá tanto el presidente acostumbrando a críticas que no son necesariamente justas, pero que es parte del juego democrático, y los medios ya también se irán acomodando a tener una relación diferente, en donde no hay dinero de por medio como en el pasado, y donde salen a la luz cosas que antes se evitaban. Yo creo que el libro que se ha publicado sobre de Negri como ejemplo de lo que era el periodismo en la época clásica del autoritarismo mexicano, en la época de Alemán, de los periódicos que siguieron al servicio de el autoritarismo con su silencio más que con sus noticias. Bueno, esa biografía del señor de Negri como el periodista que sabía vender silencios es estupenda para explicar lo que se está rompiendo ahora y lo difícil que es este desgarre de algo que estaba tan unido, gobierno y medios, y que ahora causa muchas molestias, pero bueno, no veo yo cómo evitar esto. Era natural, porque la prensa que se nutrió, vivió y se acostumbró a la relación con el autoritarismo, pues tiene que reaccionar en contra ahora que se está resquebrajando esa relación, no queda de otra. Usted dice también, exacto, a ver, se corre el riesgo de hacer víctimas o victimarios a periodistas que en realidad no lo merecen. Es demasiada veces publicidad que el presidente, yo también creo como usted, es ignorar. Es decir, un ataque, digo, para la perspectiva de uno, se ignora, punto. Y el que te esté atacando, hay que ignorarlo porque hay problema con ellos o con una agenda o algo personal. Y se ha ido a lo personal, exactamente, doctor. Esto, a un enfrentamiento que yo estoy de acuerdo que hay un replanteamiento, como aquí en Sonora. Está habiendo un replanteamiento. Exacto, aquí vienen otras reglas, dictó otras reglas Durazo y que pues, se me hacen muy sanas como le hizo el presidente. Ahora ves, ¿quieres ser proveedor del gobierno? Tienes que medir tu impacto.
tienes que ver cuál es la penetración de tu medio para ver cuánto, cómo o presupuesto de publicidad te va a tocar. ¿Qué es lo que hizo el presidente? Y a mí se me hace estupendo, ¿eh? Que de esos presupuestos de 5 millones en una radio ya no los va a Claro. ver. Es decir, al mes en Sonora se daban. A ver, eso es estupendo, que se dé lo que le corresponde, pero no esas cantidades, porque de ahí venimos. La concesión es del Estado y los medios en el país fundaron sobre esos intereses. Y yo por eso, yo sí es sano el replanteamiento, es sin duda. El extremo es ese, doctor, que como usted dice Sí, también, de clavarse y de estar cuando yo creo, bueno, que se refunde esto, porque hay y asesinatos contra los periodistas, por eso usted con el historiador, ¿hacia dónde iríamos? Pero mire, que es otro tema, exacto, porque pero los asesinatos no son producto directo del ascenso de López Obrador al poder, son muy buena medida problemas locales, porque los asesinados son en exacto. buena medida periodistas locales, no nacionales. Ese es un punto importante. Doctor, me tengo que hacer un corte y vuelvo con usted. ¿Me permite? Sí, Sí, ¿cómo no? estoy con el doctor Lorenzo Meyer analizando en la historia lo que estamos viviendo, una perspectiva diferente, lo que se vive en cuanto a la relación de la prensa y el presidente, y ciertamente con algunos aspectos de la prensa, con algunas agendas, y hacia dónde tendríamos que ir, porque exacto, y nosotros lo dijimos porque lo vivimos aquí el sexenio pasado y en otros sexenios. Es el problema con muchos gobernadores, pero el presidente jala toda la agenda. Volvemos con el doctor Lorenzo Meyer aquí en Proyecto. Volvemos con más información. Estoy hablando con el doctor Lorenzo Meyer respecto a la relación del presidente con la prensa o algunos sectores de la prensa, lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Ahí nos quedamos con la reflexión, doctor, porque ciertamente digo, uno puede estar de acuerdo o no en las formas del presidente, lo que hizo el presidente también, que para muchos fue un extremo del viernes de dar a conocer supuestos ingresos y lo que advirtió también que vendría más una especie de auditoría al periodista. Es decir, ¿qué tendría que pasar dentro exactamente de un cambio de régimen en donde se replantean una nueva relación, doctor? ¿Hacia dónde tendríamos que ir en medio de todo esto, de los asesinatos que exactamente suceden en los estados y los gobernadores, pues tampoco dan la cara, ¿no? Es que son dos, se mezclaron, dos cosas que no tienen por qué ser una producto de la otra. La relación del presidente con los medios es, digamos, al más alto nivel de las grandes empresas periodísticas, de los periodistas nacionales y del Poder Ejecutivo. El asesinato de los periodistas, que es realmente notable la violencia en su contra, es a nivel local y es donde está el crimen organizado, al cual no le interesa realmente retar al poder nacional, pero sí le interesa controlar al poder local y le interesa que el periodismo local no se meta con el narcotráfico o le sirva al narcotráfico. Entonces son dos niveles distintos, pero que están mezclados, y ahora en estas protestas de los periodistas, que bueno, tienen más que razón para protestar, las dos las meten en el mismo saco y no corresponden. Aunque al final la brutalidad del montón de periodistas muertos no toca al nivel de los Loret de Mola y todos los otros que están hasta arriba, son dos universos distintos, pero a veces parecen mezclarse y visto desde afuera, por ejemplo, desde los medios norteamericanos, ingleses, europeos, etcétera, pues es un solo menjurje. La confrontación entre ciertos periodistas y el presidente y los asesinatos, pero no son lo mismo. Los asesinatos es producto de algo que se generó en el antiguo régimen y que el nuevo no tiene todavía ninguna posibilidad de detener, aunque quiera y aunque lo diga y aunque haya creado la Guardia Nacional. El problema es de tanto fondo, porque se generó a lo largo de tantos años, que va a estar muy difícil solucionarlo, sea el gobierno de Andrés Manuel o el que venga, va a seguirlo enfrentando.
Por lo tanto, yo sí veo dos universos muy violento, el de hasta abajo, muy estridente el de hasta arriba, pero que no hay que mezclarlos en el análisis, son dos cosas aparte. Una tiene que ver con los momentos de tensión propios de un cambio de régimen, y la otra tiene que ver con el hecho de que el Estado mismo perdió control territorial, perdió control de la parte fundamental de la base del Estado, que es el control del territorio. Ya perdió control territorial y ahí gobierna una mezcla de autoridades locales, estatales y federales y crimen organizado. El tejido antiguo se deshizo y se creó un tejido diabólico ahorita que es muy fuerte, y el hecho de que ya el crimen organizado tenga hasta drones y siembre minas terrestres en Michoacán, sí me lleva a una consideración de gran preocupación, porque está, no solamente no está siendo detenido, sigue avanzando eso, y el periodismo es uno de los escenarios en donde hay víctimas muy visibles, pero los periodistas, y con toda razón, protestan, pero los no periodistas son los que más se mueren, y ellos pues sí, no protestan. El número de asesinados en general y el número de asesinados periodistas pues no tienen comparación. Los anónimos son un montón, y es el indicador más brutal del fracaso del Estado en una de las tareas fundamentales, que es la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos. Pero bueno, se están los periodistas pues haciendo uso de uno de sus instrumentos más importantes, que es publicar lo que les pasa y protestar como periodistas. Pero sí, se protesta. El presidente no ataca a esos periodistas, no dicen que son sus adversarios, ni mucho menos, pero no puede protegerlos, porque está casi imposibilitado frente a los avances que durante años hicieron los del crimen organizado, que tienen bases sociales que los protegen y los ayudan. Así que, bueno, como digo, son dos cosas distintas, pero mezcladas Sí, en el gran panorama de México. Es más fácil resolver el problema de Loret de Mola, de Carmen Aristegui, etcétera, con el gobierno, que la problemática de los periodistas a nivel de tierra en los estados. Esa es muchísimo más difícil de resolver, bueno, está más y que son dos arraigada. Y que son dos trayectorias diferentes, ¿no? Digo, no por ser colaborador de Carmen ni amigo, pero digo, Carmen Aristegui, su trayectoria, es decir, habla, yo creo que también ahí el presidente es cuando se excede al meter en un saco a todos los periodistas, doctor, es decir... Sí, lo que pasa es que ahí le tocaron la línea de flotación. Él señala que uno de sus capitales, si no es que su capital principal, es la lucha contra la corrupción, y el poner a la Casa Gris de Houston al nivel de la Casa Blanca de Peña Nieto, se me hace que tocaron esa línea de flotación, y que la reacción también es explicable. Es una casa rentada por la esposa de el hijo del presidente, que tiene un trabajo bien pagado, que es norteamericana y que no tiene nada que ver con la de OHL y la Gaviota y Peña Nieto, pero la pusieron al mismo nivel. Entonces también es ganas de
buscarle 6 pies al gato. Muy bien. Se tocó un punto muy sensible, la honestidad. El presidente dice una y otra vez, mi familia no entra en esto, pero le buscaron en un caso que lo inflaron, y eso le ha servido a la oposición muchísimo. Entonces, ambas partes se metieron ahí en un problema que hubiera sido posible tratar de otra manera, Sí, de totalmente. una manera menos estridente. Totalmente, es donde digo, y con una estrategia, con una respuesta pensante, porque el presidente es frontal, es decir, se va y él, la política de comunicación es, él responde todo, y es ahí donde también pierde el debate y se hace noticia lo que a veces no pudiera ser noticia, al margen, reitero, de que pues hay muchos elementos a discusión, ¿no? Es decir, lo que pueda ser cierto, lo que no pueda ser cierto, pero en fin, doctor, pues le agradezco mucho como siempre y pues es un placer. No sé si tenga algo más que decir para cerrar ya, porque el tema va a seguir dando. De hecho, el No, claro presidente... que va a seguir dando, pero yo tampoco le pondría mucha importancia a esto. Son los, digamos, dolores del parto de un nuevo régimen que se intenta hacer nacer y crecer. Es un intento, todavía está muy lejos de cuajar, pero sí, es un parto lleno de dolores y de contradicciones que se pudieron haber evitado, sí, pero cualquier trabajo y cualquier obra humana está llena de errores, y los errores están de los dos lados. Nada más que el presidente tiene la responsabilidad de guiar a toda la nación y la prensa no. La prensa tiene una historia también bastante negra en el caso mexicano, y debía de entender que lo que se está jugando no es si el contrato de la Casa Gris vale tanto, y si en fin, alguien que viene de una familia de clase media, muy media, tiene aspiraciones, y luego en un momento dado los zapatos tenis de uno de los hijos del presidente fueron también objeto de crítica por parte de la prensa. Es un proyecto histórico nacional. Allí es donde debíamos de poner el acento, pero tampoco la prensa ha ayudado a ponerlo allí. Busca cosas que son bastante secundarias y que llevan a la discusión a terrenos bastante pedestres, la verdad, frente a lo que se está jugando históricamente en México. Exacto. Es decir, hay muchísimos temas más y una agenda que pudiera complementarse más. Doctor, como siempre, un placer. Le mando un abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias. Y a conquistar Arizona. Exacto, hay que trabajar, hay que traérnoslos para acá, hasta donde se pueda. Un abrazo, doctor. Buenos días. Día. Buenos días, el doctor Lorenzo Meyer. Corte y volvemos. Sección Salud del Hospital San José. Lo que está ocurriendo en Soyopa, en Bacanora, que no regresan a clases, están pidiendo ayuda a la Secretaría de Educación y Cultura. Le pregunto a usted, ¿las clases en línea han servido?